programa Dosis Política. Bueno, ahora tenemos la presencia del señor ex canciller de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Y entre las cosas que vamos a hablar, obviamente, de todo el concepto de la política internacional del país, pero bueno, ahora hay una coyuntura específica, que es el viaje de la presidenta Boluarte al Brasil, por efectos de los tratados amazónicos, en fin. Así es que, buenas noches, doctor, empezaremos con ese tema, ¿no? Le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación. Encantadísimo de estar aquí, Jorge. Muchas gracias por la invitación y felicitarte porque siempre estoy mirando el programa, así que muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves todo el viaje? Al margen de sus implicancias constitucionales internas, sí, pues, ¿no? Eso es, vamos a dejarlo de lado. Sí. ¿Cuál es la trascendencia de esta visita, si es que la tiene? A ver, siempre la vida internacional del país, personificada en el jefe de Estado, la jefa ahora de Estado, siempre es importante. Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido la patria, decía que si no tenemos vida internacional nos convertimos ipso facto en parias. Entonces yo creo que por allí, yo como internacionalista además tengo una enorme vocación porque los presidentes viajen, ¿no? Esta es una coyuntura distinta, es el estreno de la presidenta Dina Boluarte en el marco internacional, y le ha tocado el tema amazónico, y hoy el tema amazónico, hay que decirlo también, en el marco de un mundo que ya está oleado y sacramentado, como el mundo que vive el niño global, a mí me parece de coyuntura, me parece pertinente. Pero además porque siendo el Perú el segundo país de Sudamérica con espacio, con región amazónica, ¿cómo no vamos a estar en una reunión de esta naturaleza? Entonces yo creo que por allí sí es importante, mirando stricto sensu, claro, la naturaleza temática de la reunión amazónica, pero también ha habido otros elementos de juicio que han estado alrededor de ella, ¿no? ¿Y algo concreto, conclusiones? Bueno, en verdad, todavía no he visto nada concreto, sí, porque el comunicado, la declaración a estas horas de la noche todavía no lo hemos visto del todo, pero sí, por lo menos ha habido bilaterales. La Cancillería peruana no nos ha dicho cuántas bilaterales ha tenido finalmente la presidenta. Con Ignacio Lula da Silva una, donde incluso lo invita a que... Esa paga el viaje, ¿ah? Esa paga el viaje. Claro, porque no creo que tenga un bilateral con Petro, no, ni con Maduro, ¿no? Sí, y qué bueno que lo digas, porque en verdad que con Petro yo creo que ni siquiera se ha intentado hacer algo. No, además, él no la reconoce. Yo he entrevistado en la primera parte a un amigo de Colombia, un distinguido político y dice que Petro no se quedó ni para la foto. Sí, sí, o sea, sí. Tiene por costumbre de levantar vuelo rápido. Bueno, yo creo que Petro está en verdad viviendo una etapa hacia adentro muy difícil, claro, muy complicada, y creo que ha ido a la reunión en verdad para, digamos, tener su presencia, ¿no? Pero creo que la presidenta sí ha conseguido invitar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tuvieron un encuentro un día antes del inicio del evento, creo que eso ha sido muy importante, uno informal. Y entonces, claro, ahí hay una alianza estratégica que empezaba a dormirse, cuidado. En 2004 se establecen estos mecanismos que fueron andando, que durante el gobierno de García se mantienen muy bien, y luego ya no he sabido más de los vasos comunicantes, pero enhorabuena porque estamos hablando de Brasil, que es el hegemón de Sudamérica, el gigante sudamericano que tiene límites con todos, y bueno, será, a partir de allí hay que mirar entonces los resultados. Yo planteé hace un par de días de que un elemento fundamental y de fondo, no solamente mirando la COP28 en Emiratos, sino con un elemento sustantivo recurrente, que es que el Amazonas nunca jamás debe ser considerado patrimonio común de la humanidad, como lo es la Antártida o los fondos marinos.
hay visiones, Jorge, progresistas, medioambientalistas, que le quieren quitar a la porción amazónica de cada país que la tiene su ratio soberana. Es una cosa pues, absolutamente inconsistente. Entonces, no he visto nada que aproximen el acto declarativo en ese nivel todavía. Claro, pero además en la Amazonía, en la nuestra y en las otras, ya hay poblaciones, hay una serie de actos de soberanía hace mucho tiempo, ha habido hasta guerras. Hasta habido hasta guerras y todo. Pero lo interesante ha sido, por ejemplo, mirar las dos corrientes, ¿no? Hablabas de Petro y de Luis Ignacio Lula da Silva. Para Petro, la selva, el Amazonas no debe tocarse para nada, inmutable. O sea, no debe de ningún proceso industrial, de industrialización. Para el presidente de Brasil es todo un arquetipo de la industria brasileña, acuérdate. Cuando estaba Jair Bolsonaro el presidente y venían los incendios forestales, hasta con Macron tuvo sus diferencias, que Francia tenía pues una enorme cuota impositiva dando los dineros a través de ONGs, etcétera. Yo creo que allí hay un tema importante que ver en el fondo para el Amazonas, y porque, como muy bien dices, las comunidades indígenas, nativas, las comunidades originarias que aspiran y esperan de los gobiernos, de sus gobiernos, que la saquen de esa ancestralidad que es importante, pero que las pongan en la modernidad, como corresponde en el siglo XXI. Sí, pues hay gente que les quiere mantener ahí para el turismo, ¿no? Se toma fotos. ¿Qué otros eventos vienen para el Perú de orden internacional? Yo creo que, digamos... me hablaron de una visita a Estados Unidos, ¿es algo...? Bueno, si hay una visita a Estados Unidos, todavía no he conocido la concreción, pero eso sí sería relevante, sobre todo porque el tema con Estados Unidos siempre va a ser sensible a partir, uno cuando habla de Estados Unidos debe mirar a China, ¿no? A partir de lo que está significando para el Perú este gran punto de quiebre marítimo con Chancay. Cuidado con las hipersensibilidades estadounidenses. Y yo creo que la presidenta debe tener una carpeta completa, muy bien trabajada, para seguir manteniendo esta relación que tenemos con Estados Unidos como el hegemón. Estamos en el marco geopolítico y de las relaciones internacionales de influencia. Hay que mantenerla en ese nivel. Y, por supuesto, preparar todo para esta reunión internacional sobre medio ambiente, la COP28 que se viene. Ese es el Medio Oriente. El Medio Oriente. Y preparar, porque demora, cuesta y es toda una logística, la preparación de la cumbre del Foro Asia-Pacífico, que es el próximo año. O sea, ese mecanismo sí, a mi juicio, acá, ¿no? Eso va a ser acá. Y eso sí merece que la presidenta ya vaya construyendo sus relaciones con sus pares para que sea un encuentro al más alto nivel, que le produzca, que le genere al Perú esto que queremos levantar, que es nuestra imagen. La última PEC en Lima fue el año 2008, me parece, ¿no? Sí, claro, 2008. 2008, cuando estaba el presidente García, yo asistí a eso. Fue muy interesante y al Perú creo que lo ayudó mucho en impulsarse en el mundo, ¿no? Pero muchísimo, porque cuando empezamos a hablar de Cuenca del Pacífico, los 90, pues hay que decir, ¿no? En los 90 se empieza a hablar de Cuenca del Pacífico, el Perú se incorpora en 1998 y ha venido caminando sostenidamente, ingresa con Camboya, con Vietnam, y de ese tiempo a esta parte pues ha tenido una presencia a discreción. Pero todavía nos falta inyectarnos más con el mundo asiático, con ASEAN, establecer estos vasos de mejores relaciones. Pero yo creo que estamos en un mundo globalizado. En el mundo global, la gente dice, ¿pero cómo es un mundo global? Es que es un mundo estrechísimo, todo está cercano. Tenemos que mirar que a la vuelta de la esquina está el mundo asiático, con el que tenemos que tener las mejores vinculaciones, con la Unión Europea, que ya las tenemos, fortificarlas, mirar los espacios concomitantes, mirar al África. No estamos mirando al África. Ni a la India. Ni a la India. Y la India, que para muchos en el 2120 podría ser la futura potencia del planeta. O sea,
todavía no hemos tenido esa mirada tónica en perspectiva ecuménica que necesita el país, ¿no? ¿Y cómo ve el proceso con la China? O sea, la China está de alguna forma sirviendo de locomotora para la recuperación económica después de la pandemia, sin ninguna duda, ¿no? Pero algunos ven con recelo eso, pues, ¿no? Sí, sí. No. Bueno, yo lo que creo es que cuando miramos el sistema internacional tenemos que liberarnos de los prejuicios, ¿no? Podemos exigir de algunos países ciertos valores con los que no podemos transar. Por ejemplo, yo le puedo exigir, y a cada rato le exigimos, a Nicolás Maduro y a Venezuela democracia, pero no se lo podemos exigir a China, porque tiene otros valores, otros parámetros y otra construcción histórica. Pero igual con eso, es evidente de que China lleva desde los tiempos de Deng Xiaoping toda una política exterior geopolítica. La hoja de la visión de la franja y la ruta le está dando éxito. No solamente están mirando a América Latina, ya está ingresando y fuerte en África. Y mientras Estados Unidos dejó Afganistán, los chinos se meten con los talibán. Claro, o sea, están en todas partes. Hay que mirarlo así, es positivo. Bueno, sí, es lo veo, el sí. multilateralismo de ellos. Vamos a hacer un breve corte comercial y seguimos conversando con el doctor Rodríguez Mackay sobre la política internacional de nuestro país. En nuestro programa ya hablamos del tema de la China, porque a veces hay mucho prejuicio, ¿no? Como viene de la China no es bueno. Como en todos países hay buenos, malos y regulares, es natural, ¿no es cierto? Claro, vamos a mirar retroactivamente la historia. Ronald Bruce, en su libro La política exterior del Perú estadounidense, uno de los que más y mejor ha escrito sobre el Perú, nos decía todo el proceso, cómo íbamos construyéndonos. Y entonces, claro, Ramón Castilla y luego José Balta miraban la hegemonía de Gran Bretaña, Inglaterra en esos tiempos, esa visibilización con el mundo, con las conexiones. Por eso Balta nombra a Nicolás de Piero con 29 años para que vaya a ver lo del contrato Dreyfus. O sea, externalizarnos lo más posible. China hoy es nuestro primer socio comercial, que duda cabe, está en todas partes. Los chinos saben cómo pienso. Les digo, ustedes son, se los digo de buena onda, como dicen los jóvenes, ustedes son los grandes depredadores de la tierra porque están en todas partes, pero es que en realidad los chinos, que quieren ser la superpotencia, que todavía no son, hay que decirlo, tienen claro que para lograrlo necesitan recursos y por eso van por el mundo entero con reglas claras, con acuerdos establecidos, ¿no es cierto? Y eso es parte de su virtud y de su atributo. Mientras Henry Kissinger, este gran gurú de la diplomacia estadounidense, que acaba de estar allá, que lo han recibido muy bien, recordando aquel viaje secreto que hizo para su encuentro con Mao, le recuerda a su propio país de la necesidad de no olvidar que tienen que hacer lo que se hacía en los años 70 y 70, por eso que Nixon fue grande, a pesar de lo que le pasó en el caso de Watergate, externalizar la presencia internacional. Por eso es que con China tenemos que tener una muy buena relación, como no. Creo que el puerto de Chancay, Jorge, va a ser de extraordinario impacto geopolítico y comercial, ¿no? En la cuenca del Pacífico, todos van a confluir en Chancay y de Chancay saldrán hacia los espacios del ASEAN, los espacios asiáticos. Eso nos va a dar un volumen enorme y tenemos que prepararnos como Estado-nación para ese nivel, para ese level marítimo que vamos a tener. Eso es muy bueno porque en nuestro tiempo en el gobierno, por ejemplo, se dio un salto importante con el puerto del Callao, ¿no? Con las grúas pórticos, esto que ayudó pues, al boom, digamos, de ese momento. Por eso se crecía pues 7, 8, 9%. Hoy estamos creciendo 1%, pero viene este puerto, ¿no? Entonces, una conclusión importante de nuestra conversación, no hay por qué discriminar una inversión de un país por el hecho de ser un país, ¿no? O ser de una raza. Hay inversiones buenas, malas y regulares en todas partes. Yo creo que el Perú está en una etapa de su historia reciente, Jorge,
donde su política no debe ser con una camiseta, sino la del multilateralismo en un mundo multipolar, tenemos que decirlo, estar con todos, ¿no es cierto?, con la ratio que nos corresponde. No somos un Estado intermedio, pisemos tierra, menos una potencia, pues, pero tampoco somos un Estado del suelo periférico, somos un Estado que se esfuerza, que tiene contratiempos en su frente interno, que tiene que superarnos para en verdad ser un Estado emergente. Queremos ser un Estado emergente y para lograrlo, para conseguirlo, a los chinos que llegan sí tenemos que con carácter decirles con industrialización. Esa es el vis a vis, la reciprocidad de las relaciones internacionales, que es lo que queremos que se dé. Es muy importante esto porque son gente inteligente porque, por ejemplo, toman toro, mocho, las bambas y no desplazan a los ejecutivos si vienen chinos. No, dejan a los ejecutivos que estaban, que son los que conocían, y así están manejándose bien, con propiedad, ¿no? Porque hay que tener, digamos, una buena actitud, me refiero a la inversión extranjera en su conjunto, y en este caso China es el que está liderando, sin duda. Y eso es parte, pues, de la estrategia. O sea, en verdad, y están trabajando en todos los niveles. Eso es muy importante, ¿eh? Porque la política exterior es estrategia en el nivel político, en el nivel diplomático, en el nivel comercial, en el nivel turístico, en el nivel empresarial. Mi madre, están en todos esos niveles. Es que eso es importante en la visión política. Y dígame, Miguel Ángel, en Estados Unidos, que le tienen cierto recelo a estas cosas, habrán pensado una contraofensiva de mayores inversiones para entrar, porque les están comprando las empresas a ellos mismos. Bueno, yo creo que Estados Unidos de América tendrá que comenzar a mirar, y no solo por el caso Perú, tendrá que empezar a mirar de otra manera, en el destino manifiesto, qué cosa es América Latina. ¿Acaso seguirá siendo su patio trasero? Cuidado con eso. Yo creo que Estados Unidos, y ahí está la prueba, Estados Unidos a los gobiernos de izquierda, gobierno de Boris, gobierno de Castillo, gobierno de Petro, ¿qué es lo que ha hecho? Lo primero que ha hecho es reconocerlos una vez que ya se terminó todos los problemas, ungidos. Porque si no lo hace y no conecta, los chinos están encima. O sea, están viendo suma y resta, que es propio de la dinámica del poder mundial. Finalmente es competencia, ¿no es cierto? Que compitan. ¿Y cómo ve la política exterior de nuestra Cancillería ahora? Yo no sé si hay política exterior. Lo digo de todo corazón. Yo le tengo un enorme aprecio a la canciller, porque además yo la propuse y la nombramos viceministra de Relaciones Exteriores cuando yo fui canciller. Pero creo que la política exterior, si solamente la creemos que es diplomacia, en verdad que es una política exterior muy limitada. La política exterior es acción externa con acción política. Bueno, ¿a quién le habla de política? Que eres un hombre que ha tenido y tiene una vigencia política en el país. La vida interna como la internacional tiene que tenerla. Entonces, creo que nos falta todavía conectarnos políticamente en el frente externo como corresponde, para que volvamos a tener ese liderazgo que teníamos en otros tiempos. Víctor Andrés Belaúnde era un diplomático, pero político, ¿no es cierto? Raúl Porras Barnechea, lo mismo. O sea, Carlos García Bedoya. Mirar las relaciones internacionales con actitud de política internacional y no solamente diplomática, que son formas. Claro. Porque tenemos que también tener una cuota, ¿no es cierto?, de un ejercicio más criollo en el sistema internacional para conseguir cosas, réditos. No podemos quedarnos. Y ahí está el trabajo pendiente. Yo decía que a mi juicio falta una visión de Estado, ¿no? Objetivos nacionales medio que se han diluido, se han perdido, y esto como que arrastra un poco la Cancillería, que tenía las ideas claras, entiendo yo, ¿no? Siempre. Torre Tagle, Cancillería, ha tenido una actitud vanguardista, y mira, Jorge, ya terminó el juicio en la Corte de La Haya, ya pasó, por lo menos ostensiblemente, lo de la pandemia, claro, ¿no es cierto? Y tenemos que prefigurar nuestro destino inmediato. Y para eso hay que sentar a planearlo. Entonces,
tenemos que tener una vocación de Estado para la política exterior. Lo que estamos viendo es política exterior del parche, política exterior de inmediatez. Y lo digo con objetividad. Esperemos que todo esto cambie porque finalmente nuestros intereses internos se miran hacia afuera. Son intereses externalizados, ¿no? Hay un tema, hay un pendiente que es el caso de un oficial de Marina venezolano, peruano, ¿no? Que está preso hace meses, ¿no? Sin juicio ni nada, y no sé si la Cancillería ha actuado. Y ahí está, por ejemplo, eso es un tema concreto de mirar cómo, siendo peruano, ¿no es cierto?, no hemos sabido decirle a Venezuela que es peruano de nacimiento. Bueno. Aunque no haya nacido aquí, es de nacimiento, porque así lo dice la Constitución política. Claro. Pero esa actitud, digamos, de lo que yo llamo la ausencia del valor, o si quieres de otra manera, una actitud pusilánime frente a un tema de derecho humano, es imperdonable. Imperdonable. Y eso tiene que tener presencia, visibilidad. No le va a hacer nada a Nicolás Maduro, ni su canciller, a la presidenta, ni a la canciller. Tenemos que denotar, porque los derechos humanos son erga omnes, son de todos, para todos, y eso es lo que se espera. Yo recuerdo que nosotros presionamos mucho de la sociedad civil, porque yo dirigía un grupo de amigos de Venezuela, porque había un muchacho, hijo de peruanos, que estuvo preso en esa cárcel que le llaman de no sé, una que está bajo tierra, horrible. Lo soltaron, y está en el Perú, porque la presión siempre es importante, ¿no es cierto? Igual es el caso de Nicaragua, ¿no? ¿No le parece que es una infamia? ¿Ah? Lo de Nicaragua es insostenible, ¿no es cierto? Entonces, por eso, tenemos que tener... ¿No sería bueno retirar el embajador de ahí? No se ha hecho hasta ahora, hemos venido diciéndolo, varias voces, ¿no es cierto?, porque tenemos que ser principistas, ¿no? Y es incompatible con la naturaleza de un Estado democrático mantener ratios diplomáticas con los que no lo son. Claro. No, y usted ha mencionado los principios y creo que por los principios usted dejó la Cancillería. Pero no podía renunciar. Yo te agradezco por eso. ¿Cierto? Puros principios que aprendí de mis maestros en Cancillería. Muy bien. Bueno, con esto terminamos nuestra... Le agradezco muchísimo habernos acompañado en esta entrevista y hasta el siguiente programa de Dosis Política. Muchas gracias.